Previews es un programa de software libre, de fuente abierta para autoedición, es decir, para maquetación. Nos permite crear carteles, tarjetas, folletos, póster. Es muy fácil luego exportarlos en formato PDF y llevarlos pues precisamente a un sitio de impresión de alta calidad, como puede ser un sitio tipográfico, litográfico, y hacer nuestro trabajo allí de una manera más o menos formal. Siempre que iniciamos la aplicación se inicia escogiendo el tipo de tamaño, tipo unidades por defecto que se pueden cambiar, etcétera, y en los posteriores en preferencias. En preferencias podemos cambiar el idioma que queremos, el tema como lo queremos, el documento, el tipo de documento, tamaño, los bordes. Podemos cambiar las cosas referentes a la litografía, el tipo de texto, etcétera. O sea, normalmente los vértices de cuántos van a ser, la línea de qué grosor van a ser y de qué color. Vamos a poner por ejemplo las líneas que sean de color, de este color, y la línea así, y con 3 puntos por defecto. Simplemente es para que efectivamente cuando vayamos aquí lo vamos a hacer. Bien, no en todos está el menú de la manera como se ha explicado en la práctica por defecto. O sea, esto pudiera estar aquí dentro de esto, etcétera, ¿vale? Entonces yo aquí podía encontrarse esto de esta manera, y esto así, que está en muchísimas aplicaciones de esa forma, ¿vale? Bien, pero es independientemente como esté el menú, lo que sí está claro es que este es para crear un documento nuevo, abrirlo, guardarlo, cerrarlo, imprimirlo, verificar si cumple la normativa para la que se va a hacer exportar. Por ejemplo, si es un documento PostScript, si realmente cumple la normativa para exportar a PDF, seleccionar eso, hacer un marco de texto, insertar una imagen, una tabla, diferentes cuadrados, rectángulos, etcétera, polígonos, flechas, etcétera, etcétera. Vamos a iniciar pequeñitas pinceladas del uso de cada uno de estos. Primero, marco de texto. Nosotros el marco de texto, como lo hemos puesto en preferencias, que este era el fondo y la letra de color, podemos darle aquí botón derecho y le podemos ir a editar texto. Nosotros escribimos, este es un ejemplo, y al darle a aceptar automáticamente nos aparece ahí. Si esto lo queremos poner exactamente el tamaño del texto que queramos poner, también lo podemos decir sin ningún problema. Luego, si no queremos que el texto se nos mueva, lo único que tenemos que hacer es bloquearlo y decirle, ahora ya no nos dejará mover el texto. Es muy válido, sobre todo cuando estamos maquetando, haciendo una revista, un cartel, etcétera, para que se evite mover. También podríamos hacer el texto basado en algo que ya tenemos, cargar texto. Si mira, yo tengo este texto escrito, le voy a dar automáticamente el texto que tenía escrito me va a aparecer ahí. Si tengo textos escritos, pues ya los puedo aprovechar para no tener que repetir. Vale, lo mismo podemos hacer aquí, desbloquearlo. Ahora vamos a hacerlo con una imagen. Seleccionamos la imagen, donde más problemas nos podemos encontrar diferentes. Le damos a imagen, esta imagen del instituto, y la imagen observemos que es mayor que el marco que hemos hecho. Si nosotros ponemos que se ajuste el frame a la imagen, o sea, que el marco a la imagen, pues lo que ocurrirá, y eso normalmente no es lo que queríamos hacer. De hecho, lo que queremos hacer es realmente esto, que nuestra imagen, del tamaño que sea, ajuste directamente a ese marco que hemos puesto nosotros. Imagínate que queremos poner una foto en una revista del instituto y queremos que se ajuste al cuadro donde podemos poner la revista. Para eso venimos aquí, propiedades, botón derecho, propiedades, y en imagen le decimos que se escala automáticamente. Podemos hacerlo de manera proporcional o sin ser proporcional. Si es proporcional, realmente va a ser un escalado real. Entonces lo que podemos hacer una vez escalado es decir, bueno, esto lo vamos a cortar hasta ahí y ya nos quedaría la imagen de ese tamaño. Bien, pero con la imagen también podemos hacer cosas que luego veremos. Yo puedo insertar un pequeño cuadrado, pero a ese cuadrado puedo hacer con él modificarle la forma. Es decir, edito la forma y yo puedo ir utilizando, voy a utilizar a uno, por ejemplo, mover puntos de control, mover nodos. Si yo digo mover nodos, simplemente es coger un nodo y moverlo. Si yo le digo, en este caso, mover puntos de control, es decir, este punto que tengo aquí, cuando ahí lo tengo, cuando lo pille, puedo hacer, por ejemplo, con las curvas Bezier, hacer una línea así. ¿Vale? Y aquí podría hacer más, generar puntos intermedios, etcétera, etcétera. Una vez finalizada la edición, he hecho con un cuadrado, podría haberlo hecho con cualquier otra imagen, también lo puedo hacer con una imagen. Voy a insertar una imagen, nuevamente, vuelvo a cargar la imagen, le pongamos esta imagen, la ajusto, propiedades, ¿vale? Le digo que la imagen se ajuste, se escale al tamaño este. Pero luego yo puedo hacer con esto lo siguiente: yo puedo hacer diferentes formas de mi imagen
editar la forma y lo mismo, selecciono y le digo que esta parte la quiero hacer así y automáticamente se va como mi imagen aparece de ese. También podría hacer que una imagen en un momento dado editarla y todo lo que cambie en ese automáticamente quedará ahí. Si cambio esto, obviamente estoy cambiando la imagen original, entonces hay que tener mucho cuidado, pero luego nos quedaría la imagen original con esa guisa, ¿vale? Bien, tenemos también que podemos hacer con los polígonos muchas cosas. Lo podemos ver aquí. Yo puedo poner un polígono de 7 vértices, aplicarle un factor y aplicarle otro factor y observa que hago una estrella. Al hacer clic aquí tengo mi estrella hecha. Y así sucesivamente podría hacerlo con un montón de cosas. Cambiar valores, ¿vale? Entonces también podría hacer formas, automáticamente podría hacer formas de imágenes precisamente utilizando en editar forma ese tipo de polígono. Vamos, otro de los apartados que tenemos sería el tema flechas. Dijimos que lo habíamos puesto roja, ¿vale? También podemos cambiarle los colores a la línea, ponerla más ancha. En lugar de un punto, pues 12 puntos, y en lugar le ponemos flecha por los extremos si queremos, y nuestra flecha cada vez pues, se va haciendo de diferente manera. También a nuestra imagen, lo que quería decir es que también podemos editarla en formas, algunas formas preestablecidas, y podemos poner nuestra imagen de esta manera. Una concluido toda esta amalgama de cosas, podemos deshacer, cortar, pegar, etcétera, etcétera, y al final podemos exportar. Si yo exporto esto, puedo exportarlo como PDF o como una imagen, exportarlo como una imagen JPG en Orca, y le voy a poner ejemplo JPG, ejemplo. Nos vayamos a nuestro lugar, a nuestro escritorio, a nuestra carpeta personal, tengamos por ahí en algún momento un documento 1, página 1, donde estará precisamente nuestro documento. De esta forma es la manera básica de utilizar